Muy agradecida de la invitación de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y todos sus miembros por la invitación a participar en este espacio de reflexión sobre un tema tan relevante al que he dedicado parte de mi trabajo intelectual. Como decía la profesora Carmen, dado que el tema es amplio y multifacético, en los próximos minutos me centraré en un aspecto que considero fundamental para articular los dos ejes propuestos, feminidad y feminismo, y que permite establecer un puente entre ambos, que es la maternidad. En efecto, el feminismo tiene una deuda pendiente con la maternidad. Al considerarla como una de las principales causas de la exclusión de las mujeres de otros ámbitos sociales, el movimiento feminista ha terminado, en el mejor de los casos, por relegarla a un tema privado que las mujeres deben gestionar por sí mismas, y en el peor, por convertirla en el símbolo de la dominación patriarcal. Esto ha llevado a que la maternidad pierda protagonismo en el discurso y la acción política de los grupos más influyentes del feminismo contemporáneo, con consecuencias que aún no se han explorado lo suficiente. Señalo que la maternidad ha experimentado una progresiva pérdida de protagonismo dentro del feminismo contemporáneo porque no siempre fue así. Como destacan intelectuales feministas como Karen Offen, Erika Bacchiotti y Mary Harrington, los orígenes del feminismo coexistieron y se enfrentaron diferentes paradigmas con visiones opuestas sobre la maternidad. Por un lado, lo que Offen denomina el feminismo relacional, o según Harrington, el feminismo del cuidado, defendía la importancia de los vínculos primarios de interdependencia y la vida doméstica, resaltando el valor único de la labor de la mujer como madre y exigiendo su reconocimiento y apoyo social. Por otro lado, el feminismo individualista o feminismo de la libertad, como la llaman estas autoras, priorizaba la autonomía individual y promovía la participación de las mujeres en el mercado y en actividades productivas como las bases únicas de la realización personal. Estas dos perspectivas, una más crítica de la maternidad y otra que reconocía su potencial de realización, coexistieron y compitieron por espacio con bastante equilibrio en el discurso feminista desde sus inicios en el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, con la llegada de la segunda ola del feminismo hacia mediados del siglo pasado, acompañada por la revolución sexual de los años 60, la tradición individualista se impuso sobre la relacional. Esto provocó que la maternidad quedara relegada a un segundo plano dentro del feminismo posterior, perdiendo así un lugar central en los debates y reivindicaciones del movimiento. Sin duda, aún es posible encontrar diversas posiciones dentro del amplio espectro de este movimiento respecto a este asunto. No obstante, también es posible afirmar que para una parte importante del feminismo contemporáneo, aunque con énfasis distinto según el caso, la maternidad ha representado históricamente una grave restricción a la autonomía femenina, perpetuando su situación de subordinación en todos los ámbitos y limitando el verdadero potencial de las mujeres. No solo por sus implicancias físicas y biológicas, es decir, el estado de vulnerabilidad asociado a la reproducción que impedía a las mujeres realizaran otras actividades y las obligaba a depender de otros para su subsistencia, sino sobre todo por las normas y responsabilidades sociales aparejadas a ella. Al fin y al cabo, la imposibilidad de las mujeres de participar en el ámbito público durante siglos y su apartamiento al mundo doméstico se basó en buena parte en argumentos asociados al rol de la mujer únicamente comprendida como madre. Así, en su obra El segundo sexo, publicada en 1949 y que marca un punto de inflexión en la historia del movimiento, Simone de Beauvoir argumenta que la maternidad, si la gestación y la crianza, impide a la mujer alcanzar la trascendencia, pues la ata a un destino fisiológico que la condena a la inmanencia. Es decir, la condena a vivir su vida vicariamente a través de otros, su descendencia, sin un significado y horizonte propio. En sus palabras, abro comillas, engendrar, amamantar no constituyen actividades, son funciones naturales, ningún proyecto las afecta. Por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia. Sufre pasivamente su destino biológico, cierro comillas. De este modo, la maternidad deja a la mujer fuera de las actividades productivas, de la posibilidad de crear algo nuevo, según Beauvoir, y de conquistar la naturaleza, como pueden hacerlo los hombres por su privilegio biológico, en lugar de someterse a ella. Aún así, la autora del segundo sexo presenta cierta ambigüedad respecto a la maternidad que va a ser clave en el desarrollo del feminismo posterior.
es decir, en la cierta ambivalencia del movimiento feminista respecto a la maternidad. Por un lado, en algunos pasajes del libro sugiere que la solución a la situación de inferioridad femenina es liberarse de las cadenas impuestas por la maternidad a través de un control absoluto sobre su cuerpo, idea que será radicalizada aún más por otros autores como Germaine Greer o Shulamit Firestone, para quien la liberación de las mujeres requiere de una revolución de las relaciones sexuales y reproductivas y propone la eliminación de la maternidad biológica a través del uso de la reproducción asistida. No obstante, por otro lado, en otros pasajes, Beauvoir es consciente de que para muchas mujeres ser madre puede ser una fuente de inmensa felicidad y reconoce la enorme responsabilidad que implica traer a un ser humano al mundo y criarlo. Así, plantea que la maternidad puede ser un camino de realización para las mujeres, siempre y cuando sea asumida libremente y sinceramente querida. Abro comillas. El embarazo y la maternidad, dice Beauvoir, serán vividos de manera muy diferente según se desarrollen en la rebeldía, la resignación, la satisfacción o el entusiasmo. Cierro. Y además, y esto es importante, en la medida en que no sea incompatible con otras actividades que le permitan fundar por sí misma su existencia, es decir, mientras no constituya su único destino. La feminista radical Adrienne Rich, entre otros autoras y corrientes, recoge esta ambivalencia y explora la maternidad desde dos perspectivas principales, como una experiencia vivida y como una institución socialmente construida. Cuestiona la estructura patriarcal que ha denominado las narrativas sobre la maternidad, proponiendo la necesidad de reevaluar y redefinir lo que significa ser madre fuera de estas estructuras opresivas. Es decir, sostiene que la opresión de las mujeres no debía, la opresión de las mujeres se debía a la noción patriarcal de la maternidad y no a la experiencia real de ella. De este modo, el feminismo del cuidado no desaparece del todo luego de la segunda ola y constantemente surgen voces que buscan rescatar la maternidad y darle un lugar protagónico dentro de la agenda feminista. Sin embargo, la narrativa emancipatoria del feminismo de la libertad continúa siendo dominante en ella, lo que se ha traducido, entre otras cosas, en la devaluación de la maternidad con graves consecuencias de diversa índole. Una primera consecuencia de esta devaluación social es la invisibilización de las madres. Es evidente que muchos de los retos que enfrentan las mujeres en distintos aspectos de su vida están relacionados con su rol materno. El cuidado diario, la crianza, la carga económica que implica y la necesidad de equilibrar la vida laboral, familiar y personal, entre otros. Todo esto sucede en un contexto de disminución de redes de apoyo y creciente inestabilidad social. Así, muchas mujeres experimentan la maternidad en completa soledad. No obstante, salvo por algunas voces aisladas, parece que esto no se convierte en una causa central del feminismo, a pesar de que podría unificar a un movimiento que, según parece, ha ido perdiendo respaldo popular en sus agendas. La maternidad solo se menciona de manera secundaria, pero no constituye el eje de una política feminista, perdiendo contacto con las preocupaciones reales de la mayoría de las mujeres. La paradoja es que, aunque ser madre es una decisión personal, es difícil encontrar otro hecho con mayores repercusiones sociales. La maternidad es en última instancia la base para la continuidad de la sociedad. Hoy en día tenemos tasas de natalidad muy bajas, mujeres que posponen cada vez más la decisión de ser madres, una mayor delegación de del cuidado de los hijos con efectos negativos para ellos que ya empiezan a notarse, y un mercado laboral que las incluye, pero idealmente sin que esa dimensión de su vida sea visible. Así, la decisión de ser madre se ha vuelto casi heroica. En lugar de facilitar que sea una elección libre como buscaba el feminismo, le hemos añadido costos, porque las puertas que se abren en otros ámbitos no consideran que muchas mujeres que desean atravesarlas también seguirán siendo madres, y no de cualquier manera, quieren ser madres presentes. En segundo lugar, el menoscabo de la maternidad no solo ha tenido un impacto en ellas, sino también en sus familias. Al abogar por la liberación y la igualdad de las mujeres, las feministas de segunda ola crearon inadvertidamente una narrativa de que la maternidad era un obstáculo para ello y que la presencia materna podía sustituirse sin consecuencias. Así, el feminismo contemporáneo espera que los niños se encajen en los rincones y recovecos de la vida de las mujeres, perdiendo todo protagonismo. Pero cuando la maternidad se degrada del centro de la vida de las mujeres hasta convertirse en tan solo un paréntesis, los niños y sus necesidades físicas, materiales, emocionales y psicológicas también quedan degradados. El aumento de los problemas de salud mental entre los niños y adolescentes pone de manifiesto las grietas en la narrativa sobre la
sustituibilidad de las madres, acentuada por la tecnología, en la infancia y la primera infancia. En efecto, la evidencia científica muestra que el apego seguro fomentado por la presencia materna constante, protectora y amorosa es crucial durante las primeras etapas de la vida de las personas, ya que sienta las bases para la capacidad del niño de regular las emociones, formar relaciones saludables y afrontar de forma resiliente las complejidades de la vida. Las alarmantes tasas de natalidad a nivel mundial, muy por debajo del nivel de reemplazo, representan quizá el síntoma más evidente de la progresiva desvalorización de la maternidad y de la pérdida de su sentido y de su significado. Esta tendencia refleja un cambio en las prioridades sociales, donde ámbitos como el productivo o mercantil han pasado a ocupar el centro de la realización personal, mientras que la autonomía se ha consolidado como el valor esencial de nuestra época, lo que obviamente contrasta con la necesaria interdependencia que suponen los vínculos familiares. Ahora bien, el problema no radica en que las mujeres hayan logrado abrirse camino en ámbitos que antes les estaban vedados, como la educación, el trabajo, la política, ni en que hayan conquistado mayores grados de autonomía previamente restringidos, a pesar de las críticas de ciertos sectores tradicionalistas que buscan retroceder en estos avances. El verdadero problema es que, bajo las estructuras sociales actuales, estos logros se hayan transformado en objetivos absolutos, muchas veces percibidos como incompatibles con otros aspectos esenciales, como la maternidad. Es decir, en que estas ganancias hayan implicado desincrustar, en términos de Harrington, a las mujeres de sus vínculos fundamentales. Así, aunque la avanzada tradicionalista ha identificado el vacío que el feminismo ha dejado en torno a las tensiones o conflictos personales y sociales que provoca la maternidad, está lejos de ofrecer una solución real a las dificultades aquí señaladas. Esto se debe a que sus propuestas poco resuenan con las mujeres de hoy, quienes, en su mayoría, valoran los espacios conquistados durante este último siglo y medio. En este sentido, la solución a la encrucijada que enfrentan las mujeres no radica fuera del feminismo, por paradójico que parezca. Defender los intereses de las mujeres y reivindicar la maternidad no son objetivos opuestos, sino que por el contrario están profundamente interrelacionados y son plenamente compatibles. Así, para escapar de su silencio y olvido de la maternidad, el movimiento feminista debe reencontrarse con algo que fue clave en sus orígenes, lo que Mary Harrington llama la tradición del cuidado. Lo que allí hay es muy distinto de las apelaciones actuales a los cuidados orientadas a seguir reduciendo los obstáculos que impiden la participación plena de la mujer en la vida pública. Se trata más bien de buscar una estructura que no se agote en asegurar la emancipación de la mujer, sino que más bien aspire a posibilitar la realización de un vínculo que es insustituible. Ello no implica que el feminismo debe entrometerse en las decisiones más íntimas de las mujeres, ni tampoco en reivindicar un supuesto esencialismo, como si la feminidad se agotara en la maternidad o que ésta deba vivirse de un modo unívoco. Se trata más bien de atender a la realidad que experimentan día a día la inmensa mayoría de ellas, para poder hablarles de un modo coherente con sus aspiraciones y anhelos. Se trata, en definitiva, de desarrollar lo que algunas feministas contemporáneas, como Nell Noddings, Sarah Rubik o Andrea O'Reilly, con diferencias y matices en su elaboración propia, han denominado como un feminismo materno o matricéntrico, que busca armonizar los logros del movimiento para las mujeres con un compromiso inquebrantable por atender a las experiencias y necesidades de las madres, en toda su complejidad y diversidad, y de fomentar el lazo materno-filial, particularmente durante esos primeros años de formación. Al destacar el papel insustituible del cuidado materno, este feminismo debe centrarse en la necesidad de respaldar a las madres y cuidadoras en sus diversas elecciones, ya sea que opten por dedicarse exclusivamente al hogar o que compaginen sus responsabilidades con un trabajo fuera de él. Además, debe impulsar transformaciones sociales y políticas que reconozcan, valoren y respalden la contribución esencial de las madres en la formación del futuro de la sociedad. Esto implica promover la creación de entornos que las apoyen en todos los niveles y que incluyan, por ejemplo, políticas laborales flexibles que permitan la conciliación familia y trabajo, tanto para hombres como para mujeres, acceso a servicios de apoyo al cuidado infantil, el reconocimiento económico del trabajo al cuidado y la promoción de la corresponsabilidad a nivel familiar y social. Pues como señala la filósofa Blanca Castilla, la única defensa eficaz de la maternidad es que haya varones que descubran su paternidad. Se trata de una redefinición teórica y práctica de la maternidad, ya no como una fuente de opresión patriarcal o como un asunto privado que deba resolverse también privadamente,
sino como una dimensión primordial, aunque no exclusiva, en la vida de muchas mujeres, que moldea su propia identidad, así como el modo en que ven el mundo y su experiencia en él. En palabras de la teórica feminista Patrice Di Quinzo, abro comillas, de que la maternidad en todas sus diversas formas sigue siendo un aspecto importante de la vida de las mujeres y que las decisiones sobre sí, cuándo y cómo ser madres siguen afrontando casi todas las mujeres, el feminismo no puede pretender dar una explicación adecuada de la vida de ellas y representar sus necesidades e intereses si ignora la cuestión de la maternidad. Cierro comillas. En definitiva, es el momento de que la maternidad tenga, como ha dicho Andrea O'Reilly, un feminismo propio.